Buenos días, hermanos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Es miércoles 5 de abril y vamos a tomar un tiempo para estudiar la palabra. Es miércoles 6 de abril. Y vamos a ver la importancia de la Pascua para nuestras vidas. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo escuchando acerca de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos guíes y, Señor, tú nos alientes como hijos tuyos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Tal vez muchos en la iglesia saben que hay dos celebraciones que me llenan de mucha emoción en todo el año. La primera celebración es la Navidad y la segunda celebración es la Pascua. La Navidad es el tiempo en el que celebramos el inicio de nuestra redención. Es el tiempo en el que recordamos el nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros y vino a vivir entre nosotros. Y la Pascua es el tiempo en el que celebramos la consumación de nuestra redención. El Hijo de Dios en la cruz pagó el precio que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados. Mientras Él estuvo en la tierra entre nosotros, vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, puso en práctica todo lo que la palabra decía. Y lo hizo lleno del Espíritu Santo, es decir, que cada una de las acciones que él tenía estaban guiadas por el Espíritu Santo y estaba haciendo en todo momento la voluntad del Padre. Ahora, en esa condición se ofreció como el sacrificio perfecto para poder redimirnos a través de su muerte. Pero es interesante que para la Navidad hacemos grandes preparativos. Decimos que es el tiempo para pasar en familia y nos esforzamos porque sea un tiempo especial. En cambio, para la Pascua, los preparativos son casi nulos. Tal vez nos alegra porque estamos seguros de que tendremos un feriado. Y justo nos da la oportunidad de un fin de semana largo que podemos aprovechar para descansar o incluso viajar. Pero el Señor Jesús, en la última cena de Pascua con sus discípulos, dejó como una ordenanza conmemorar este tiempo como estatuto perpetuo hasta que Él vuelva. Y la iglesia lo hacía. Y lo seguimos haciendo cuando celebramos la Cena del Señor. Pero no lo tomamos como una gran celebración como la celebración de la Navidad. Y debería ser un tiempo muy especial para nosotros. Por eso pienso que es importante que vayamos preparando nuestros corazones para este tiempo que vamos a celebrar pronto, en el que recordamos la muerte de nuestro Señor, pero también su resurrección. Porque no solo recordamos su muerte, sino también recordamos que Él resucitó de entre los muertos. Y entonces así nuestra redención puede estar completa, porque nos garantiza el hecho de que un día también nosotros resucitaremos y entonces viviremos por siempre con nuestro Señor. Viviremos completamente glorificados y preparados para nuestra vida por la eternidad. Ahora, para Jesús, por ser judío, la Pascua era una celebración importante. Tal vez la más importante de todas. Año tras año, los judíos, desde los tiempos del Éxodo, celebraron la Pascua. Y es justo lo que Jesús estaba por hacer con sus discípulos antes de ir a la cruz.
Por eso en Lucas 22, a partir del versículo 7 y hasta el 16, la palabra del Señor dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, cuando entréis a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa a donde entre. Decidle al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. En el relato que hace Lucas, vemos a Jesús listo para tomar parte de un festejo que era sumamente importante para su pueblo: la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua es una fiesta judía que es denominada la más importante porque es la fiesta en la que se recuerda la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. La Pascua en la historia bíblica, la historia del pueblo de Israel, es algo maravilloso porque es la celebración de la libertad. Pero no fue una lucha del pueblo, sino fue la mano de Dios obrando a través de su providencia que permitió que los israelitas salieran de Egipto. Y eso tiene una gran implicación en esta celebración. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que la celebración fue instaurada por el mismísimo Dios. En Éxodo 12 tenemos el relato donde Dios da las instrucciones. Esas instrucciones que tenían que seguir para poder celebrar la Pascua. Y Jesús estaba anhelando esa fecha tan importante, porque entendía que lo que se había celebrado en el Éxodo era algo que estaba abriendo las puertas a algo muchísimo más grande. Y él sabía que ese tiempo había llegado y que la cena que él estaba, en la que estaba con sus discípulos, iba a ser la última en la que participaría hasta que vuelva a celebrarse en el reino de Dios. Cada año tomó parte de ella con su familia, pero esta en especial era importante, porque sabía que una historia aún más maravillosa estaba a punto de comenzar. Una nueva historia de liberación que, al igual que la Pascua, no iba a ser librada por las personas, sino solo por la mano de Dios. Ahora, la palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto. Y es lo que Dios dice en el relato del Éxodo. Dice: yo veré la sangre de ese cordero que había sido sacrificado y que había sido puesto en los dinteles y en los postes. Yo veré la sangre y en cuanto a vosotros pasaré de largo. Dios emitió un juicio hacia todo primogénito. El ángel de Jehová pasaría por cada casa en Egipto para matar a todos los primogénitos, tanto hombres como también animales. Lo único que haría que pase por alto era la sangre del cordero que habían sacrificado. La muerte de la víctima sin defecto permitiría que el primogénito de cada familia fuera pasado por alto de este acto de Dios.
Jesús entendía que luego de esa cena iba a sufrir, iba a ser crucificado. La nueva historia que se estaba escribiendo era que la sangre derramada del Cordero Perfecto de Dios iba a ser la señal para que todas las personas que le reciben sean pasadas por alto de recibir el juicio de Dios. El sacrificio de ese Cordero Pascual de Jesús iba a ser hecho una sola vez. ¿Cómo había pasado en la Pascua? El Cordero Pascual solo fue sacrificado una vez en la primera Pascua y la sangre solo se ponía en ese tiempo. Las instrucciones que el Señor dio no era que cada año tenían que pintar el dintel y los postes de su casa. Y saben, sí sacrificaban el Cordero Pascual y celebraban la cena comiendo ese cordero con hierbas amargas, pero nunca más iba a haber el riesgo de que los primogénitos de las familias mueran. De esa misma forma, el sacrificio de Cristo en la cruz fue hecho una sola vez y para siempre. Eso es lo que dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso, si fuimos alcanzados por Cristo y Él es nuestro Señor y Salvador, reconocemos que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz permite que el Señor pase por alto nuestro pecado. Ahora, no significa que nos está diciendo no te preocupes por tu pecado. Está bien, me olvido de eso y punto. Lo que vemos es que Jesús padeció por nuestro pecado, el justo por nosotros injustos. O como dice 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Su muerte pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Y debíamos pagar con nuestras vidas, porque la paga del pecado es muerte. Y aún más, como dice, nos llevó a Dios. Por eso es tan importante para nosotros que celebremos la Pascua. A través de la muerte de Jesús en la cruz, fuimos liberados, fuimos perdonados. El Señor nos dio una vida nueva. Nos hizo sus hijos y tenemos vida eterna. ¿Qué más necesitaríamos para celebrar? Pues bueno, el tiempo se ha terminado y el próximo miércoles continuaremos hablando de esta celebración que tiene que ver con la resurrección. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la razón por la que deberíamos celebrar la Pascua. Y te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de tomar tiempo para poder recordar ese sacrificio que tú has hecho en la cruz y que nos ha dado la posibilidad de reconciliarnos con el Padre. Te pedimos que nos ayudes y, Señor, que pongas gozo en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles para continuar con el tema.